pues Rigoberto Sena estuvo hablando de que esto fue un acto de traición al pueblo, argumentando que un funcionario proviene directamente de la soberanía popular o del poder que tiene el pueblo para designar a personas, bueno, en el caso de los puestos públicos, por supuesto. También el juez le reprochó a Santiago Jacín que siendo médico y habiendo jurado servir, se apartara de la solidaridad y le cuestionó el tema de la acumulación desmedida de riquezas ilícitas. Incluso le preguntó que para qué acumular tantas riquezas si la vida no le iba a alcanzar para disfrutarla. Y en este momento quiero aprovechar esta parte de lo que ha dicho el juez para compartir con ustedes un comentario, un post que vi ayer. Ella es una, bueno, vive aquí, pero estudió en los Estados Unidos, es board certified en cardiología y es parte del American Board of Internal Medicine, que es una asociación importante de médicos en los Estados Unidos. Esta señora es una publicación que fue compartida muchísimas veces y que tiene mucho engagement en Instagram, donde ella, como médico, escribe lo siguiente: quien indica una hemodiálisis falsa o una quimioterapia no necesaria, quien recibe dinero sin atender a pacientes y da por cientos en perjuicio de los más necesitados, no ha violado el juramento hipocrático, pero más que eso, no es un buen ser humano. Exacto. Perdón, ha violado el juramento hipocrático, pero más que eso, no es un buen ser humano. Es por eso que como sociedad no debemos permitir que ese tipo de personas continúen con licencia para hacer lo mal hecho. Solicito retiro de exequatur a médicos fraudulentos. Estamos cansados de lo mismo y lo peor es que le enseñamos a los jóvenes médicos que nada es nada. Que enriquecerse violentando las reglas está bien, que cobrar por cientos es la norma y no lo es. Este caso debe marcar un antes y un después en la medicina y su fiscalización. Si no sacamos algo positivo de esto, entonces todos somos parte del problema, tanto por omisión como por comisión. Esto lo publicó en Instagram y luego, un ratito más tarde, publicó en su cuenta de X o Twitter diciendo: esperando que el Colegio Médico Dominicano Salud Pública emita un comunicado con un listado de los médicos fraudulentos en el caso Senasa, solicitando al Poder Ejecutivo la remoción del exequatur de todos los médicos involucrados. Además, otras sanciones que podrían ser aplicadas, como lo hacen en otros países organizados, como la inhabilitación para contratar con el Estado, la exclusión de Senasa y otras ARS, multas civiles y penas de prisión. Esta es la doctora Eliani Mejía, que compartió esto en redes sociales y me pareció un escrito muy atinado y que tal vez a nivel mediático, o sea, los comunicadores que no, obviamente, no nos dedicamos al tema de la medicina, tal vez no tenemos la noción o la dimensión de lo delicado y lo importante que es el tema del juramento hipocrático y de lo que debe mover a un médico, porque de tantas profesiones que hay, la medicina, por eso se habla de que es de las carreras que se eligen por vocación, porque si usted quiere estudiar administración de empresas, si usted quiere ser mercadólogo, tú lo haces por X o Y razón y tú avanzas en la vida con eso, pero la medicina, cuando usted tiene que, como decimos en buen dominicano, bregar con personas, con seres humanos, con vidas, con niños, con ancianos, con casos muy delicados. Tú tienes que tener algo adentro de ti, una vocación de servir, una vocación de querer lo mejor para la otra persona. Y muchas veces tienes que tener algo dentro de ti que te hace poner a la otra persona, que vendría siendo tu trabajo, ¿verdad?, por encima muchas veces que hasta de tus propias necesidades. Porque esos doctores, los que son realmente de vocación, tú ves que muchas veces no duermen, que tienen mala noche, que pasan trabajo, que no han descansado y como quiera pueden estar ahí presentes para cuando un paciente lo necesita. Habría que investigar, Yamena, discúlpame, 2 segundos. Habría que investigar
porque yo entiendo, desde el punto de vista jurídico, que el exequatur solo podría ser cancelado por una sentencia de un juez, porque el exequatur es un procedimiento. El Poder Ejecutivo lo que hace es que cumple con un procedimiento. El exequatur es un derecho adquirido tuyo, porque tú cursaste 4 años en una universidad y lo único que hace el Estado es certificar que tú cursaste esos 4 años. Pero el exequatur es algo que tú te ganas. Pero es que usted, Freddy, si usted ha violado todo lo que tiene que ver con eso, ya usted no puede ganarse nada. Usted no es merecedor de nada. Se sentencia, lo que digo que estoy de acuerdo que hay que hacerlo, pero con una sentencia. Sí, claro. El juez que puede eliminar el exequatur. Bueno, hablando de lo que decía al inicio, conectando con el tema de que hubo un giro en este caso, incluso aquí en Una Nueva Mañana dimos la información ayer lunes de que estas 7 personas de los implicados en el caso iban para Najayo, a excepción de la mujer que iba para Najayo Mujeres, obviamente, pues ahora van al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Incluso me parece que fue ayer que vi la noticia que hicieron el traslado en el día de ayer. Para Las Parras. No sé si fue que ni llegaron a Najayo. No llegaron a Najayo. No fueron. Un centro nuevecito, que no hay chincha, que no hay malos olores, porque hay 250 reclusos. ¿Lo van a estrenar? Ya lo están estrenando. Hay 250 reclusos, pero un penal de 14,000 gente, que tenga 200 gente presos, eso es... Puede jugar en una cancha de habitación. Bueno. Pero es dudoso, señores, que de repente Najayo no está en condiciones de recibir a 7 personas, cuando ahí le encaquetan todos los presos, Najayo hombre, Najayo. Pero para estos 7 no hay cárcel. Najayo, ¿no? No, y discúlpame ya, una cárcel nuevecita, recién estrenada, tiene 15 días de uso, y ahí van esa gente con sus colchones nuevecitos. Es un privilegio lo que le están dando a esta gente. 15 días. Porque ahí está la Victoria, si no cabían en Najayo. No, porque se supone... Puede ir para la Victoria. Pero se supone que la Victoria se está vaciando, bueno, moviendo todo a Las Parras. Mientras tanto, entonces no lo van a mandar a la Victoria en ese sentido. Pero lo importante es que están presos, Freddy. ¿Qué tirria hay alguna gente que dice, está preso, que lo manden para nacionales. Hay alguna gente que dice que realmente lo que pasó en Najayo es que había gente esperándolo con ansias a que llegaran a Najayo. Bueno, precisamente es un ambiente controlado. Le tenían un kit de bienvenida. La información dice, señores, como son 200 gente, está controlado. Está controlado todo, pero y además en Las Parras hay las celdas para cada ellos le llaman privado de libertad. A los reos. Ay, qué lindo. A los jodidos presos ahora dicen privado de libertad. Sí. En esa cárcel tienen un control absoluto de su movimiento, pero si llegan a Najayo y que lo querían picotear, no hay total control. Estaban planificando a quién le iba a dar cada pedacito. Bueno. Y precisamente de una manera más diplomática, esa es la información, se dice que la razón fue que Najayo no cuenta con espacio físico ni condiciones de seguridad, para garantizar la integridad física de estos internos, dado el perfil de alto riesgo y la relevancia social del caso. Aplatanado y en un lenguaje llano, es eso que dice Freddy. Como son personas de un alto perfil y con un caso que es delicado, ellos parece que ya tenían el run en Najayo de que estaban así esperando que ellos llegaran, porque ya sabemos que eso es de conocimiento popular, que cuando la gente que tiene casos sonoros o casos de violaciones, o en este caso temas tan graves y descarados como este, lo mínimo que les podía pasar era que el momento de pisar Najayo, pues ya usted sabe que le dieran una bienvenida. Volviendo, kit señores. De bienvenida se llama. A un kit, porque tiene varias cosas. Como el pitico, Yamel. Miren, volviendo al tema de Julito Jacín, como bien dijo Colombia, parte de lo que él dice es que él no tenía intención de tocar el tema. Él iba a callar, no iba a hacer ningún comentario al respecto, pero luego dijo que no era posible. Y básicamente estuvo quejándose, porque para mí eso fue una queja, quejándose del juez Rigoberto Sena, de lo que dijo, de las decisiones que tomó. Estuvo diciendo Julito Jacín
que los medios, como por ejemplo el Listín Diario, ya habían condenado a Santiago Jacín en sus portadas días antes del fallo, atribuyéndole una culpa inmensa antes de ser juzgado. También sugirió que este proceso busca beneficiar a un candidato presidencial, eliminando estructuras políticas como el sector externo que dirigía Santiago Jacín y creando un espectáculo anticorrupción. Y finalmente también habló de que el magistrado, el señor Rigoberto Sena, estuvo diciendo que su motivación principal fue preguntarse o decir más bien que esto había sido una traición directa al presidente Luis Abinader, a lo que Julito Jacín dice que si es que el juez es empleado, fue la palabra que él utilizó, del presidente, para él argumentar que fue por traición a la confianza del presidente. Yo no estoy de acuerdo con eso que Julito Jacín dice, porque él dice que el magistrado basó su fallo en eso, pero obviamente que no basó su fallo en eso. Estamos hablando de un caso donde hay un sinnúmero de pruebas que se están investigando y que ya se ha dado a conocer que hay un desfalco inmenso y hay documentación que dice que sí había una doble contabilidad en Senasa, que sí había soborno. Definitivamente eso es así, sin embargo, es una opinión política que está dando el juez. Y el juez no está para opinar políticamente. Ahí es donde yo. Bueno, eso sí. Cuando dice, traicionaron a tal presidente. Se pasó de lambón. Se le fue la mano. Se le fue la mano. Porque él está para juzgar al margen de las consideraciones políticas. Y entonces, como que se le fue la mano ahí al juez. En esa partecita. Sí, pero Julito Jacín no puede decir que él dijo eso, que solamente, que esa fue su razón para fallar. Él le podía dar sus 18 meses sin decir esa frase. Sí, exactamente, es verdad. Ahí se lo tenía que dar esos 18 meses sin decir esa frase. Y sin leerle primero a Timoteo 6:10. No, mentira, eso estuvo muy bueno. Qué bueno que lo hizo. Y finalmente, ya que he hablado demasiado hoy para pasar con mis compañeros. Señores, yo creo que Julito Jacín debió mantenerse en silencio porque se quejó, porque repito, para mí fue una queja de que a Eduardo Reed lo dejaron en su casa. Habla de que esta persona recibe 64 millones de pesos mensuales y que incluso dijo que nadie sabe dónde está ni cuál fue el contrato a través del cual él ganó esa licitación y que nadie tampoco se ha puesto a averiguar, a investigar. Que eso se quedó así y que a él lo mandaron para su casa. Incluso dijo Julito Jacín que cómo es posible que esta persona que estuvo, según él, todavía más involucrado, como que tiene más culpa que el mismo Santiago Jacín y que a él entonces lo mandan a prisión domiciliaria. Se le fue la mano. Con todo y que dijo al principio que él es familia de Santiago Jacín. Vamos a escuchar el videíto, producción de Santiago Jacín, que... Mira, aunque lo que diga de Julito, lo que dijo de Santiago, mira, aunque lo que haya dicho Julito Jacín en este momento caiga mal porque todos los Jacín son una misma familia, él dice que es familia, no dice cuál es el lazo directo, pero hay muchas de las cosas que él dice, y yo quiero bajar con eso, que hablan de la iniquidad del proceso. Como diría un amigo mío, totoro, tobaca, y aquí hay una distinción muy fuerte entre unos y otros. Vamos a escuchar a Julito. Julito Jacín en este momento caiga mal porque todos los Jacín son una misma familia. Él dice que es familia, no dice cuál es. O pensábamos en... Nos habíamos propuesto no hablar del caso de Senasa por diferentes razones. Primero, por la relación familiar que tenemos con Santiago Jacín. Segundo, pensamos en callar, pensamos en defender o pensábamos en acusar. Ninguna de las tres cosas podemos hacer. ¿Para qué juicio? El juicio las motivaciones del juez son increíbles. El juez dice, por traicionar la confianza del presidente. ¿Y quién ha dicho que esa debe ser una motivación de un juez para un fallo? Por traicionar, que usted es empleado del presidente y usted se tiene que sentir traicionado. Esa fue la motivación principal del señor juez para hacer eso. Entonces, yo no me podía quedar callado, porque solamente todo se ha concentrado en una sola persona. Tanto es así
que si leemos los imputados, vemos que la persona que más se benefició de ese accionar, le dieron domiciliaria, una persona que recibe 64 millones de pesos mensuales para atender, y realmente es la SENASA paralela, porque tiene 1,5 millones de afiliados y 64 millones de asignación. Sin embargo, se desconoce el concurso en que participó para otorgarle ese contrato, ni se revisó. Que está bien, porque si se lleva a cabo como es una asignación per cápita muy justa. Y el pronunciamiento del juez de que traicionó la confianza del presidente, sin él ser miembro, ni el presidente de la justicia, ni el juez miembro del Poder Ejecutivo, basa su fallo en una traición, y él es funcionario del gobierno. No defiendo inocencias. Lo que creo es procedimiento. Creo que nunca ha habido aquí en un país alguien que haya sido juzgado y condenado antes del juicio, mucho antes, y nosotros no podíamos quedarnos callados. Nos habíamos propuesto. Bueno, ahí están las declaraciones que básicamente hemos resumido nosotros sobre el trago amargo, ¿verdad? Porque aunque, como les digo, mucha gente diría, no, está defendiendo que su familia, de las cosas que dice en cuanto a la iniquidad del proceso, y el Freddy mismo lo ha dicho aquí también en la mesa, que él podía y tenía, y estaba combinado con el gentío que había allá afuera esperando esos 18 meses. Él tenía. Eso varió, tuvo 3 horas para variar la medida, porque las medidas eran otras. Tú dices. Sí, había otras medidas. Bueno, estaba decidido. Entonces, en ese mismo orden, sumar a lo que dice Julito Jacín, lo que dice el comunicador Julio Martínez Pozo, quien cuestionó el manejo de las medidas de coerción en el caso SENASA, al señalar, pueden poner una foto de Julio, producción, si la pueden conseguir, me refiero a Julio Martínez Pozo, que ha sido una de las personas que denunció y tuvo una posición y enfrentó al presidente cuando en la semanal decía que no había problema, cuando el presidente, que es mi posición, no es posible que él haya sabido la dimensión de este lío, porque nadie en ejercicio de un gobierno va a ser partícipe de una desgracia como esta que pone en juego la misma estabilidad de su gobierno. O sea, que todo el que tiene 2 dedos de frente tiene que saber y sumar que era imposible que el tamaño de lo que se supone que va a ser más grande que Van Inter, y usted sabe que Van Inter le costó la presidencia a Hipólito, la reelección. Totalmente. Entonces, Martínez Pozo, en ese momento, yo me acuerdo de ese rifirrafa, en la semanal, el presidente dijo que no, ustedes se acuerdan, que no había problema. Entonces, Martínez Pozo, que ha tenido uno de los denunciantes, pero dice ahora, y ha sido su posición en cuanto al manejo de las medidas de coerción, señala una aparente disparidad en las decisiones judiciales. Criticó que algunos de los principales responsables jerárquicos reciban disposiciones menos severas, mientras figuras como Ana Ledesma enfrentan prisión preventiva, lo que a su juicio genera dudas sobre la equidad del proceso. En la misma línea, Marino el Ceviche advirtió que el Ministerio Público habría adelantado el juicio en la opinión pública, utilizando medios como escenario previo y convirtiendo la coerción en una especie de castigo anticipado. Ambos analistas coincidieron en que el caso SENASA se investiga un proceso de desfalco millonario a la ARS estatal y debe manejarse con estricto apego al debido proceso, dada su magnitud y el impacto social que tiene. Estas declaraciones de Martínez Pozo la he traído a colación a propósito de Julito Jacín, que va por esa misma línea, de que en el caso de, porque en el caso de Ana Ledesma, oye el título. Ana Ledesma, que te iba a decir lo que dice Julio sobre Ana Ledesma. Entonces él dice, para pasar contigo, la jefa, que fue lo que me llamó la atención, en el caso de Ana Ledesma, la jefa tranquila en su casa y la empleada presa con 18 meses en la costilla. O sea que la que está en su casa es la autora intelectual del asunto. Y Ana es un peón. ¿Quién es la que está en la casa? Bueno, la señora ahora mismo te digo. Que era la jefa de ella. No la Ascensión, sino la otra. Porque porque en la cara de ella se le ve que ella no tiene su cuarto. No, yo desde que le vi la foto a ella, que incluso creo que fue el Listín Diario que la puso a ella de portada, en las fotos, que le tomaron fotos luego de que le dieron la sentencia,
yo dije, esta señora como que no me cuadra. Y efectivamente. Se explica que ella es realmente una empleada, participó en las acciones, pero Cinti Acosta Ascensión está en su casa. Y Ana Ledesma tiene 18 meses de prisión preventiva. Entonces, en esto, señores, yo sí creo que ambos tienen razón, tanto Julito como Julio Martínez Pozo. En el caso de, voy a dividir la razón en dos partes. En una, yo estoy conforme con los 18 meses. Porque, bueno, sí, cuando vayan a presentarse revisión hay que variarla, se varía, pero el pueblo necesitaba, ante los temas que nunca pasa nada en la justicia y que nunca se pueden comprobar, por un asunto de termómetro social. Ahora, no debería ser la norma, ¿verdad? Pero, cosas muy delicadas. Yo pienso que es más seguro para Santiago Jacín que esté preso. A él le conviene esa sentencia. Él no podía salir. Para que no aparezca un Luigi Mendoza. ¿Verdad que sí? Y luego, en lo que sí le doy la razón a ambos analistas es que tú no puedes darle 18 meses a unos, en el caso de Ana Ledesma, una pequeña, y mandar para su casa a los ricachones, porque por el mismo termómetro social eso hace mucho daño. Ese criterio de oportunidad que dice el mismo Julio que es un criterio de impunidad, mandar a los ricachones para prisión domiciliaria y sin grillete, porque no tienen grillete, pueden irse a pasar para Casa de Campo, Capcana y Punta Cana el 24 y el 31. Entonces eso irrita, señores, a una población. Eso que empezó a armarse ahí, parecido a la Plaza de la Bandera y que ahora está frente al Palacio de Justicia, es muy delicado. O sea, tener llamados de la población, de los jóvenes, representados de gente como Somos Pueblo, la Antigua Orden, Alofoque, Al Tanto, José Peguero, todos los que estuvieron ahí y estuvimos representados en ese tipo de movimiento es delicado para la estabilidad social, pero esa irritación, porque el juez estaba muy orondo, haciendo juicio y sacando a primera de Timoteo, pero ese mismo juez no tenía en sus manos mandar a 18 meses a los empresarios, porque fue el Ministerio Público que varió la medida, pero no podía estar orondo y orgulloso de eso, porque se ve una justicia muy desigual y muy desequilibrada, porque lo que va viene, el corrupto preso y el corruptor en su casa, así no. Sí. Adelante, Nelson. Bueno, muchas gracias, Colombia. Bienvenidos todos a una mañana. Gracias por acompañarnos como siempre y felicidades a todos nosotros también por el logro de 200,000 suscriptores y vamos al millón. Amén. Vamos para con Dios delante. Amén. Señores, respuesta corta ante la duda existencial de Colombia Alcántara de si hubo o no equidad en el trato para los acusados en el caso de Senasa. Y ahí viene todos los temas legales. ¿Escribiste un poemita para hoy? No, mi amor lindo. No hay tiempo para poemas. Eso viene. No son los tiempos de Neruda en este momento. Sale orgánico eso. Pero tenemos que acercarnos más a Kafka en este sentido. ¿Es legal lo que acaba de ocurrir con el tema de los acusados? Lamentablemente sí. Vamos a decir cómo opera, ya lo ha explicado magistralmente Freddy Aguasviva. La ley permite distintas medidas de coerción según riesgo de fuga, capacidad económica, arraigo familiar y laboral, gravedad del rol imputado y posible obstrucción de la investigación. Hasta ahí, en teoría, todo correcto. Ahora, ¿eso significa que es justo? No necesariamente. Pero vamos a estudiar brevemente cómo funciona la ley dominicana. Para la justicia no solo debe ser legal, también debe parecer justa. En este caso, y hay que decirlo en mayúscula, no ha sido justo el trato. ¿Por qué? Tal como han dicho mis colegas del panel, unos fueron a prisión preventiva bastante dura, 18 meses, es duro, es lo máximo. Y quiero decir además que organismos internacionales de justicia, incluido de la Organización de Estados Americanos y de la ONU, le han dicho ya al sistema judicial dominicano que la prisión preventiva, tan larga no es correcta. Al mismo tiempo que mandan a uno a prisión, a otro le dicen, no, mi amor, ven papi, ven. Acuérdate, de regalo te regalo ese pijama, vete a dormir a cachita, ¿ya? Y los 65 millones que me pasaron mensual, disculpa, se me había olvidado de eso, eso lo vemos después. Mientras tú vete a tu casa, calculen 65 millones por 12 por 5. Que después se le agregaron 300,000 más después. Bien, o sea y yo venía escuchando a Colombia en el auto y al parecer creo que la familia Reed ya estaba, o creo que le dijiste tú, Freddy, vienen de gobiernos pasados en este tipo de tratativas. Pero déjenme continuar
con el comentario. Si no es desde ahora que esa familia está guisando con el pueblo. ¿Cuál es el problema que estamos en este momento en República Dominicana? Y créanme de verdad que cuando algo malo pasa en la vida es para mejor. El que tiene poder o apellido en este país negocia. Antes teníamos la duda, ahora ya tenemos la certeza. A ver, ¿qué apellido tú eres? ¿Valdés? ¿Pero Valdés de Higüey? No. ¿Valdés de aquí, de la Juana Evangelista? No, usted era un infeliz del día. ¿No es de Alviso, del Banco Central? Ah, bueno. ¿De qué Valdés que tú eres? ¿De lo de Higüey? Tú no eres primo hermano de Alviso, de Valdés Alviso. Valdés Pelado. Bueno, el que no tiene apellido en este país paga el costo completico. Como una vez dijo Colombia, no, mira, por un conejo, creo que estaba comentando. Sí, por un conejo. Sí, ayer. Sí. 3 meses. 3 meses. Tortura, juicio. ¿Y qué pasó? Ay, ¿dónde fue que encontraste el conejo? Una golpeada. Claramente en República Dominicana la ley no pesa igual para todos. Es duro decirlo. Si el Ministerio Público no explica con contundencia y transparencia por qué tomó esta medida. Y hay otra cosa también. A veces da la sensación en este país de que el pobre no necesita explicación. Es como, bueno, eso fue la decisión que nosotros tomamos y punto. El tema, y yo escuchaba a mis compañeros más temprano hablando del tema de lo que ocurrió en Chile, y Colombia ha sido bastante enfática en tratar de evitar que en la República Dominicana ocurra lo que ya ocurrió y pase lo que pasó y está pasando en Europa y en otros países. Ahora, ¿qué sucede? Yo le decía, cuando entré a este programa, le decía a Colombia que una cosa que a mí me gustó en los momentos en que llegué fue que en Galería 360 había como un evento universitario y tú veías toda la juventud, así gente de la edad de Yamel, ¿no? Y yo dije, mira, ese es el futuro de este país. Gente de la universidad estudiando, leyendo, discutiendo temas de tareas. Yo dije, bueno, no todo está perdido en República Dominicana. Entonces, esa juventud como Yamel, que tiene pensamiento crítico, que quiere un mejor país, un país limpio, estudiando, ordenado, quiere seguir estudiando y quiere ser un aporte para la nación, no le acomoda la idea de la impunidad. No le acomoda la idea de, no, mira, es que este país es así, Yamel, y tú tienes que acostumbrarte. No, porque entonces tú obligas a que todos seamos refugiados económicos y termino con lo siguiente. Ayer vi una entrevista que le hicieron a Guido Gómez Mazara, mi hermano, y me dolió profundamente que él hablara de la palabra remesa. El dominicano que vive fuera paliando nieve no lo hace. Es imposible que un dominicano te diga, ¿tú qué quieres, mi amor? ¿Paliar nieve o vivir en la terrena? No, quiero paliar nieve. Eso es imposible. El que está allí cogiendo lucha en España, en Estados Unidos, en cualquier parte, lo ha hecho, es un refugiado económico. Por necesidad. Créeme, pero Yamel, por Dios, es por necesidad absoluta y dura y tú tienes familia afuera. ¿Por qué cuando uno viene aquí ya en el aeropuerto uno está con los lagrimones? Coño, ¿por qué? ¿Venden cerveza, presidente, en otro país? Claro que sí, mi amor. Longaniza, ¿tú la encuentras? Claro. Se encuentra todo arroz. Es más difícil los guandules, pero uno siempre tiene su tratativa. Pero te llega a las cosas dominicanas donde tú estás. Ahora, ¿qué es lo que te falta? El abrazo, la gente, el cariño, el afecto, el tono, el acento de nosotros, el colmado, el aire, el ruido, la música. Este caos que nos representa a los dominicanos, uno lo extraña cuando vive fuera. Esa informalidad, escúchenme bien, oye, de mí, escuchen esto. La informalidad de este país, tú la extrañas cuando vive fuera. Uy, si yo estuviera en Dominicana. Oye, ¿me puedo tomar esa cerveza allá afuera? No, no puede, caballero. Tiene que tomársela aquí adentro. Oye, ¿puedo comprar la cerveza? Tiene que esperar al mediodía. Antes de eso no puede comprar alcohol. Bueno, en mi país yo puedo. ¿Y por qué esa gente entonces, ahí vieron el comentario de Guido? Guido hablaba de la remesa como un logro del gobierno. Es decir, Guido, cuando la gente manda más dinero a República Dominicana es porque antes, cuando yo le mandaba dinero a Iván, oye Iván, mira, te estoy mandando unos chelitos para que le compre algo a mi mamá y pague la casa y me le pague los gastos a mami. Iván, ¿qué más? Dice, mira Nelson, tú antes me estabas mandando tanto, pero ahora con ese dinero a mí no me da. Entonces tú vas a tener que mandarme $100 más. Y yo digo, bueno, está bien Iván, déjame ver cómo lo hago y yo te voy a mandar más dinero. Por eso creció el monto de la remesa y está ligado al crecimiento de la pobreza en la República Dominicana. Pero además, Nelson, yo que acabo de venir de Estados Unidos, que estuve ahora a final de noviembre, bueno, ya no acabo de venir, han pasado unos cuantos días. Qué duro lo pasan nuestros hermanos en Estados Unidos. Ahora con el frío, qué duro. Nueva York está... Qué duro, pero trabajos muy forzados, se nos deterioran, se nos acaban, se nos explotan en pocos años.
trabajando 2 y 3 turnos, con las manos llenas de callo, con dolor en los pies, con dolor en las rodillas. O sea, esa remesa, ese logro de remesa cuesta el acortamiento de la vida de nuestros hermanos en Estados Unidos, que ya a los 45, 50, 60 años ya son un despojo humano. Colo, ¿por qué lo ponen aquí como un logro? No entiendo, cariño. Estoy totalmente de acuerdo, Nicolás. Sí. Vamos contigo. Bueno, lo que pasa es que no es un logro como tal, pero es algo que al final es un beneficio que llega a la población. Obviamente, gracias el gobierno no se puede, exacto, no se puede anotar eso como un acierto. Vendiendo sangre. Lamentablemente, no se puede anotar eso como un acierto, pero es un beneficio que llega directo al pueblo. Ya por esa parte yo lo entiendo. Con esto del caso Senasa y las declaraciones del doctor Julio Jacín, bueno, yo creo que el doctor, yo lo considero una persona en cierto modo prudente. Y por eso él no se había pronunciado. Lástima que quizás él no pensó en que, por ejemplo, otros jueces, al dar su veredicto, también han utilizado ese mismo ejemplo. Por ejemplo, en el momento que estaban juzgando al hermano de Danilo Medina, el juez Alejandro Vargas, ¿verdad? Alejandro Vargas. Exacto. Cuando él daba el veredicto, él utilizó ese mismo ejemplo. Dijo, bueno, aquí lo que estamos viendo es una persona que no han respetado al presidente. No sé si los recuerdan. Claro que sí. Exacto. Entonces, más o menos es el mismo ejemplo. Aunque estoy de acuerdo en cierto modo, porque el juez no es un empleado del presidente, se supone, y no debe actuar como empleado del presidente. Se supone que hay independencia, ¿verdad?, de los poderes del Estado. Entonces, asimismo, utilizando su autoridad, él pudo haber dado su veredicto sin referirse de esa manera. Entiendo su posición, obviamente, y lo que está cuestionando Julito Jacín también no es necesariamente el veredicto como tal, aunque, bueno, sí cuestiona una parte de que se fue duro en una parte del veredicto y en otra se fue más suave. Yo decía ayer, la figura del delator, hay que revisarla, ¿verdad? Porque me parece que se está haciendo muy condescendiente. Ahora, no se cuestiona como tal el hecho de que, por ejemplo, se le haya dado 18 meses al señor Santiago Jacín en Najayo, bueno, aunque fueron a Las Parras, pero bueno, al final el veredicto fue ese. No se cuestiona eso porque estamos hablando de un delito bien grave. Estamos hablando de un delito que no tiene precedentes aquí en la República Dominicana. Estamos hablando del caso de corrupción más grande de la historia de la República Dominicana. Y en base a eso, bueno, pues 18 meses que estamos hablando de una medida de coerción, obviamente, y que hay que destacar que está todavía lo que es el tema de presunción de inocencia. Yo entiendo que por ahí, más o menos, estuvo la crítica de él. Y en cierto modo tiene algo de razón, pero hay que entender cómo se maneja nuestra justicia y hay que entender también del caso que estamos hablando. Yo decía ayer que estamos hablando de personas que son literalmente, independientemente de que obviamente hay que demostrar con la acusación, pero estamos hablando de un caso que vamos a decir que de comprobarse todo, estamos hablando de criminales. Estamos hablando, y lo decía el juez, bueno, se habla se compara con el Holocausto, ¿verdad? Que ocurrió, que es un hecho histórico muy relevante y que asombra a las personas cuando uno lo piensa. Nicolás, la mención del Holocausto te lleva de inmediato a considerar el crimen como un crimen de lesa humanidad. De lesa humanidad. Que es una categoría internacional que está contemplada para aquellos crímenes que abarcan una cantidad enorme de personas. Sí. Aquí, como decía Yamel, tenemos 7,5 millones de ciudadanos afectados, que es el 70% de los ciudadanos del país. Entonces, que se vieron limitados. El Holocausto, todo el mundo conoce lo que es el episodio histórico que se conoce como el Holocausto. Y en este momento se está discutiendo seriamente si calificaría como un crimen de lesa humanidad. Sí. Porque hay inclusive algunas consideraciones internacionales que aplican para esto. Yo creo que sí. Inclusive, ahora recientemente estuve viendo una entrevista que hizo
la gente de Somos Pueblo a una señora que ella era directora o es directora de un centro donde hay niños con autismo, que SENASA les retiró la cobertura durante el periodo que estaba Santiago Jacín en la dirección. ¿Bajo qué excusa? Bajo la excusa de que no había suficiente presupuesto, pero al final, o sea, no había presupuesto porque... Para los niños, para comprarse el reloj de $90,000 sí había, ¿no? Pero hablamos de que Santiago Jacín se reunió con la directora y le dijo, no, lo que pasa es, escúchame, pero no hay presupuesto. Entonces, ella agarra y lo publica en Instagram y ellos arremetieron contra ella y empezaron a decir que el centro no contaba con las condiciones y por eso le estaban retirando la cobertura. Cuando él mismo le dijo a ella que era porque no había presupuesto. Ya usted sabe. Miren, sobre esto, yo me quedé ayer con lo que hablaba con Humberto Salazar. Cuando Humberto decía que están jugando un juego de cronometría, de tiempo, de que de que el tiempo pase, de que la gente se olvide de que una cuestión como esta pasó, como ciertamente ha pasado con el caso Jet Set. Vino uno más grande. Wow. Pero apostar a que va a venir algo más grande que esto, para que nos olvidemos de esto, bueno, eso está difícil. Entonces, entendamos lo siguiente. Lo que aquí ha pasado, cuando ustedes hablan de crímenes de lesa humanidad y de cómo aspectos internacionales pueden involucrarse para requerir justicia sobre esto, va a dificultar esta retórica de que el tiempo va a hacer que se olvide lo que ha pasado aquí. Hay vidas. Otra frase que me quedé ayer con Humberto fue que hubo sangre. Sí. O sea, vidas se perdieron en este caso. Cuando hablan del holocausto, no fue porque hacía calor, fue porque muchas vidas se perdieron ahí. No fue por cómo olía el gas en el que metía a la gente a la cámara de gas. Fue por la cantidad de vidas que allí se perdieron. Entonces aquí estamos en una diatriba. No, porque si el corruptor fue este y está afuera, porque si el menor es que está preso, si es la empleada. Aquí va a haber justicia de una forma o de otra. El dictamen de los jueces tuvo que hacerse como se hizo para evitar desgracias mayores. El tema de que lo envíen las Parras en vez de Anajayo es para evitar otras cuestiones. Pero lo que sí es inevitable es que este caso va a dejar una huella indeleble, muy fuerte y profunda en la tela social dominicana y que después de aquí la cuestión va a ser diferente. Iván dice cuando va a hablar, déjame aportar mis 2 centavos. Esos 2 centavos fueron en oro. En oro, porque Dios mío, vamos a poner los teléfonos en pantalla. Yo jamás pensé que podría haber una tragedia más grande en este país que la del Jet Set. Entonces Iván ha dado en la diana, porque cuando se habla de un holocausto de esta magnitud con el caso SENASA, todavía no sabemos la cantidad de muertos que hay a propósito de la estafa de SENASA. Y otra frase de la mujer que dijo lo de Van Inter 2 meses antes de pasar, esa señora dice también que detrás de una montaña alta, por más alta que tú la veas, detrás de esa hay una más alta. Y yo diré, como dice Antonio, cállese, mejor cállese, porque no esté diciendo que todavía pueden pasar cosas más grandes que SENASA. Más grandes que SENASA. Señores, miren en mi canal de Al Tanto TV, nuestra plataforma hermana, ¿verdad? El canal de YouTube de Una Nueva Mañana, usted está viéndolo por aquí o por la televisión, y después usted puede ir al canal de YouTube de Al Tanto TV, una entrevista que hicimos ayer con Juan Ariel Jiménez, que soltó una bomba. Una bomba. Una bomba. ¿Va de candidato? No. Dice que hay como que va la entrevista, que va la entrevista. 3 hoyos más. Vean la entrevista para que ustedes vean que vienen otros hoyos. No, lo dijo Freddy ayer. Eso se ha anunciado aquí ya. ¿Con nombres? Sí. ¿Tú dijiste los nombres? No. Él dijo las instituciones. Si ustedes quieren saber cuál es, vayan al Tanto TV ahorita. Que allá ¿Con también quién hablamos y de dónde? ¿Con quién hablamos y de dónde? Muy buenos días. Buenos días, familia. José Enrique de aquí de Tennessee. Gracias, Enrique. Te da una suerte. Es verdad que sí. Saliendo ahora mismo del trabajo. Sí. O sea, que soy enfermero, trabajo aquí en el hospital de Cleveland. Adelante. Déjame decirte una cosa. Gracias. 2 cositas quiero decirle. Una para el presidente. La única forma que va a volver a haber dinero suficiente de parte de nosotros enviando ya es que no quiten los impuestos eso que nos pusieron para nosotros mandar las remesas. A él le conviene mantener un pueblo tranquilito. A él le conviene estarse tranquilito y complacernos a nosotros para que le vuelva a llegar otros $10,000 millones. Es lo primero. Lo segundo es, los benditos $10 esos que nos siguen cobrando, que él prometió que no lo va a quitar, no lo ha quitado, que no lo quiten. Y por último, señor Julio Jacín, usted tiene razón, este juez no tenía derecho a hablar así, porque su primo no le falló al presidente. El presidente tiene dinero y está bien, nos falló a nosotros, el pueblo, nos robó, y a nosotros nos va a afectar eso por muchos años, recomponer nuestro país. Y destruir la salud pública como lo hizo, no fue al presidente que le falló.
es que nos robó, y si ese es su ladrón favorito, entonces pues parte usted de lo que nos robó, porque aquí estamos dolidos de verdad. Eso es lo que pasa. Yo tengo seguro médico aquí, pero ya yo tengo mi hermana, yo tengo amigos, tengo familia allá, y ese ladrón nos robó. Eso no es otra forma de decirlo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero aprovechar la llamada de Tennessee para saludar a mucha gente que hizo sintonía por el comentario de Nelson de la remesa y lo que yo decía, que se nos deteriora a nuestros hermanos en Estados Unidos. Es más, yo estoy loca, que Dios me ayude para mandarlo a buscar todos los amigos míos que yo lo veo pasando trabajo en Estados Unidos, que vengan para acá, vengan a trabajar conmigo, vamos a hacer patria aquí. Bueno, después no sé qué vamos a pasar con el dinero. Bueno, vamos a hacer dinero aquí en $100, porque es que se me están muriendo. Se me están poniendo viejo en 2 días. Miren, y la vida es más importante. Mira, dice Juan que está despierto desde las 5 de la madrugada para llegar a su trabajo a las 6. Juan, un abrazo caluroso desde aquí. ¿Con quién hablamos? Colombia Cándara, equipo, bendiciones para todos. Rudy, usted no feliz Navidad. Gracias, usted no aplica para los que están mal, porque usted está muy bien allá, ¿verdad? Mantuvo a Abinader siempre. Mire, cada día más yo me arrepiento por ese gran sacrificio que hice con llevar a esta gente al poder. Sí. Yo cada día me arrepiento más. Estoy triste. Pero lo único que le agradezco a este presidente, porque uno tiene que reconocer los errores que yo cometí con llevarlo al poder, pero también tengo que valorar que es el único presidente que por lo menos los narcotraficantes lo ha extraditado para acá, lo ha agarrado, están presos, los corruptos dan a la cárcel. Si los corruptos de Hipólito, Leonel, Danilo y estuvieran todos presos, pero los presidentes también, porque todos los presidentes tienen sus corruptos atrás, y no es verdad que los corruptos de Danilo no le dieron la tajada a Danilo, los corruptos de Leonel no le dieron la tajada a Leonel, le dio a y todos son corruptos, y todos esos corruptos que están ahí, que están robando, no es verdad que los presidentes ni lo saben ni son ciegos, son todos delincuentes, los 4 iguales, y debían estar presos, los 3 que están fuera, y también, y que se junte el país, pero buscar dinero y librar las deudas que hoy estamos pagando, lo que no pudimos coger un peso ahí. Y otra cosa le voy a decir, ahora, ahí estaba un juego de dominó anoche, tarde de la noche, y dice un ex militar de aquí, y que fue asimilado allá, o no sé qué, algo, que lo mejor que hicieron fue llevar esa gente para la Parra, por si lo hubieran llevado para Najayo, esa gente iba a ser todito asesinado en el camino, y le iban a hacer un atentado en el camino, porque hay demasiada gente detrás de eso, que están allá adelante, ahí que están como autores de ese crimen de lesa humanidad que hicieron esta gente senata. Los que están atrás son más grandes que Jacín y que todo eso. Dice que lo mejor que hicieron fue no llevar a esa gente a Najayo, porque eran posibles de un atentado criminal en el camino para borrar evidencia. Buenos días, bendiciones. Gracias, me dice Ramón Antonio, 35 años en Canadá trabajando duro. La gente ha hecho mucha sintonía con el tema de las remesas. Dice María Núñez, yo me levanto a las 5 de la mañana para manejar casi 1 hora para ir a trabajar. Pero también nos dice Luis Seu. Dice Doris Yemin, no solo Estados Unidos, querida Colombia. Sé que hay mucha gente, ¿verdad?, que está compartiendo con nosotros a propósito de lo dura que es la vida fuera en Estados Unidos, Europa y Canadá, para esa alegría de un logro de que dice Guido, que la remesa. Muy buen aporte de Nelson a la mesa. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Adelante. Sí, de la ciudad de New York, ¿no? Para decirle y perdonen que otro tema, recuerdan de los militares que están ocupando los aviones militares, ya Trinidad y Tobago le dio espacio para los aviones de Estados Unidos. Sí. Lo cedió. Cuídense y Dios me les bendiga. Gracias para los que también decían. Pero Nico, entonces esta tarde ya van a acabar con Maduro. No esta tarde, pero obviamente. A las 11, ya eso se está gestando. Antes de las 3 de la tarde. No, que de este año no pasa ese Nicolás. No, claro, de diciembre no pasa. Porque decía de mañana no pasa. Y ahora, no, yo no dije de mañana. El año. Miren, hay una publicación, bueno, una llamadita. ¿Con quién hablamos? Con Franklin Santos. ¿De dónde, Franklin?
desde Patterson, New Jersey. Adelante. Adelante. Mire, yo estaba oyendo los comentarios de varias personas, pero siempre detrás de una montaña alta hay otra más alta, corroborando lo que acaba de decir Alcántara hace unos minutos. Sí. ¿Qué sucede? Hay un escándalo todavía que anda rodando por ahí, que es el de la banca de apuestas. Sí. Señores, cuando eso se destape, lo del SENASA va a quedar todavía chiquito. Sí. Para que se lo sepan, sí. Esperen que eso explote, que también va en camino. ¿Qué es lo que hay con la banca? Adelanta un poquito. ¿De qué se trata eso? Bueno, según he oído, hay personas que están ligadas a eso, ustedes saben, del bajo mundo, políticos, empresarios, lavando dinero como una lavadora de esa de la de antes, de la grande. Señores, que eso es increíble lo que están haciendo con nuestro país. Y este gobierno no ha abierto los ojos de que en nuestro país hay tanto dinero que cada dominicano pudiera tener en el banco $1 millón guardados sin tener que trabajar más nunca, de tanto dinero que hay en nuestro país. Porque cada vez que se destapa una cosa son miles de millones lo que andan rodando, que te roban 2 o 3 y el pobre muriéndose. Espero en Dios que nos agarre confesado y que la justicia sea justa y no injusta como hasta ahora. Bendiciones para todos. Dice Celeste Sánchez, Colombia no prometa lo que no puede cumplir para que no te comparen con los políticos. Yo lo que prometí fue mucho trabajo aquí. Mucho trabajo. Los cuartos, Dios, ¿verdad? Dios va a honrar. Pero la verdad no, en serio, a veces yo pienso si vale la pena, porque es como vender la sangre, lo que pasa a mucha gente que se va afuera. Rápidamente, Noelia Jacín, a propósito del tema principal, y antes de ir a la pausa, así como Julito Jacín, a través de su programa, se expresó a través de Twitter. Noelia Jacín dice, y ojalá me puedan acompañar con el arte, siempre he sido enfática en que el que haya defalcado al Estado debe pagar, mírenlo ahí, no solo con dinero, sino también con cárcel. Mi posición no ha cambiado ni un ápice y no cambiaré. Jamás defenderé a quienes utilizaron su posición para beneficiarse de los recursos públicos, abusando del poder que se les confió. Quien robó, que responda ante la justicia. Pero que quede claro que tampoco voy a pagar por los pecados que yo no cometí y mucho menos me convertiré en el setback de muchos que hoy están vendiendo sus voces en una campaña claramente dirigida. Aquí cada quien debe responder por lo suyo. A propósito del tema de la familia Jacín, yo no sé cuál es la conexión directa de Noelia Jacín, es una gran amiga y me parece muy justo lo que ella dice. Cada quien debe responder por sus hechos y los delitos son, ¿cómo es usted que sabe más de eso que yo? Son individuales. ¿Verdad que sí? Y para que se entienda, el sandbag, el sandbag, que no va a ser sandbag de nadie. El boxeador. Claro. Que no va a aguantar que le den golpe ahí. Es una